tardes y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo de producción le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros. Va a estar bien informado aquí en los próximos minutos. Vamos a tener las reacciones, las opiniones sobre el paquete arancelario anunciado por Donald Trump en el mundo y muchos temas de su interés. Así que quédese, lo invitamos. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados más de 50 años, pero esto ya no sucederá. Por los delitos de terrorismo y desaparición de personas. Contribuyentes han sido estafados más de 50 años, pero esto ya no sucederá. Aquí se lo presentamos completamente en vivo y con oportunidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un mensaje a medios en donde anunció los famosos aranceles recíprocos a todo el mundo, destacando que va a cobrar las tarifas según lo que cobran ellos. Así lo dijo textualmente. Jordan Saucedo nos tiene la información a detalle de todo lo que se pronunció o lo que pronunció precisamente el presidente de Estados Unidos, Jordan, perdón. Adelante. Hola Magda, y sí, justo como mencionas, llegó el día en el que el gobierno de Estados Unidos impuso nuevos aranceles a más de 60 países, donde cabe aclarar que de momento México y Canadá están exentos de estas nuevas tarifas que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y como ya se ha mencionado en diferentes espacios informativos aquí en Milenio, estas tarifas afectarán a más de 60 países. A pesar de este panorama, los mercados bursátiles cerraron con un comportamiento positivo, principalmente los índices norteamericanos. El Dow Jones culminó la sesión con una ganancia de 0.56%, el índice tecnológico Nasdaq cerró la jornada con un avance de 0.75%, mientras que en nuestro país el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores recuperó terreno al obtener ganancias de 0.87%. Otro de los indicadores que mostró un comportamiento estable fue el peso mexicano, oscilando por debajo de las 20.30 unidades por dólar, culminando la sesión con un avance de 0.27% frente a la divisa norteamericana. Por su parte, el oro, que ha sido un activo de refugio en las últimas semanas, cerró la sesión con un precio de $3,188 con una ganancia de 0.70%. A pesar de no aparecer en las listas, el país y México y Canadá mantendrán los aranceles ya interpuestos al acero y aluminio y a los vehículos, además de los anunciados más temprano por la Casa Blanca a la cerveza, por lo que aún hay que recordar a la audiencia que México mantiene las tarifas ya interpuestas por el gobierno de Estados Unidos. Pero Magda, ¿cuáles fueron los países más afectados por las medidas del republicano? Principalmente se posicionaron los países asiáticos como China, que sumará 34% de aranceles, Vietnam un 46% y Camboya con un 49%. Cabe aclarar a la audiencia que estos aranceles van desde el 10 hasta el 40% a estos 60 países que aparecieron en estas famosas tablas que estamos viendo en pantalla. Las nuevas tarifas anunciadas en el nuevo llamado Día de la Liberación son para buena parte para países asiáticos. Y como ante todo esto, ¿cómo queda México? Pues en reciente análisis de la institución financiera BBVA México señaló que el país puede aprovechar las tarifas diferenciadas frente a países asiáticos, para que de esta forma y en marco del TEMEC pueda seguir ganando terreno México en el mercado norteamericano, principalmente frente a competidores asiáticos. Y este sería de momento, Magda, el resumen de estas nuevas tarifas que anunció el presidente de Estados Unidos en el llamado Día de la Liberación. Con mucho la información, Jordan, por supuesto, habrá muchas reacciones y opiniones al respecto, así que estaremos en contacto y si me permites vamos a escuchar
parte de lo que dijo el presidente de Estados Unidos el día de hoy en esta conferencia que el mundo atendió. Well, Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. These are the countries that all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. The tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. Bien, Jordan, escuchábamos precisamente pues la información que daba Donald Trump puntualmente y dando pues las cantidades, los porcentajes específicos para cada país, a quien le impuso los aranceles a los que denominó recíprocos, dado que dice que pues ha sido una competencia ilegítima durante muchos años, cosa que pone en desventaja a Estados Unidos desde su perspectiva. Gracias, Jordan Saucedo. Seguimos en contacto, por supuesto, y con mayor información como vaya surgiendo. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Magda, seguimos al pendiente. Gracias. Aquí le recuerdo pues algunos de los países a quien Estados Unidos le cobrará estos impuestos. El mandatario Donald Trump mostró una extensa tabla, usted las vio, de lo que le va a cobrar en aranceles a cada uno de los países de una manera recíproca, como lo denomina. China va a tener un arancel a partir del día de mañana a primera hora 34%, la Unión Europea 20%, Vietnam 46%, Taiwán 32% de aranceles, Japón 24%, India un 26% de aranceles, Corea del Sur le impuso un 25% arancelario, Tailandia mencionó un 36% de aranceles a partir del primer minuto del día de mañana, así como Suiza tendrá un 31% de aranceles, Indonesia 32%, Malasia contará con 24% arancelario, Camboya 49%, Reino Unido un 10%, Sudáfrica un 30%, Brasil, acá en el continente americano 10%, Bangladesh 37%, Singapur un 10%, Israel un 17%, es una nación amiga del presidente Donald Trump, Filipinas 17%, Chile 10%, Australia un 10%, Pakistán un 29%, Turquía un 10%, Sri Lanka 44%, Colombia un 10%, Perú 10% arancelario, Nicaragua 18%, Noruega 15%, Costa Rica 10%, Jordania 20% y la lista continúa. Pues son algunos de los países que mencionó uno por uno con sus tarifas arancelarias, precisamente pues sobre este tema, en donde pues bajo estudios en cada uno de los sectores y los países, Donald Trump pues consideró para imponer estas aranceles de manera recíproca con cada una de estas entidades en el mundo. Para ampliar este panorama de este tema que, bueno, hoy ocupa, por supuesto, los titulares en el mundo, saludo a Pedro Quintanilla, estratega senior de mercados emergentes en UBS Global Wealth Management. Desde Nueva York, desde allá te tenemos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con este saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Magda, es un gusto estar aquí. Pues la primera pregunta es, pues en este paquete que hoy presentó el presidente de Estados Unidos, no está México ni Canadá incluido, pero sí hay aranceles que ya había impuesto en donde no se excluyeron, es decir, siguen vigentes. Eso, para que nos aclares, por favor, si es así, para que la audiencia tenga muy clara la situación a la que se enfrenta, en el caso, la región de Norteamérica, obviamente impuesta por Estados Unidos dentro del tratado. Claro que sí, Magda. Mira, claramente México y Canadá se puede decir que esquivaron una bala el día de hoy, ¿no? Y la razón es que las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos habían tomado como que un rumbo por separado.
¿no? Desde el año pasado, por ejemplo, Estados Unidos ya imponía un arancel promedio de como 2.5% a exportaciones de México a Estados Unidos. Estos eran productos que no cumplían con los requerimientos del Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que decimos el TEMEC, ¿no? A principios de este año, ya bajo Donald Trump, Donald Trump lo que dijo fue que a estos productos de estas exportaciones de México a Estados Unidos que no cumplían con el USMCA, les iba a aumentar los aranceles de 2.5 a 25%, ¿no? Productos como el aluminio y el acero también están ahí incluidos, ¿no? Esos aranceles que ya estaban ahí puestos, ahí siguen, ¿no? Pero para contextualizar, el 90% de lo que México le exporta a Estados Unidos está bajo el TEMEC y esos productos no tienen, por el momento no tienen aranceles, ¿no? El gobierno de México ha estado negociando muy de cerca con el gobierno de Donald Trump en temas como inmigración, el combate al fentanilo, ¿no? Y ha adoptado un tono muy conciliatorio con el gobierno de Donald Trump en querer cumplir algunas de las demandas que el gobierno de Donald Trump quiere con México, ¿no? Y sí pensamos que eso haya tenido alguna influencia en que el día de hoy no se pusieron aranceles nuevos a las exportaciones de México y de Canadá. Pedro, pero finalmente vivimos en un mundo de economía de influencia global. Y alrededor del tema de los aranceles impuestos por Donald Trump el día de hoy a los demás países en el mundo, hablando de todos los continentes, y en términos del suministro o de la cadena de suministro, de alguna u otra forma se ve afectado toda la producción en el mundo y el manejo y el trato de las mercancías, es decir, pues efectivamente, sobre todo en las economías emergentes como la nuestra, sí hay un efecto, digamos, de carambola, ¿no? Claro, no, definitivamente. Definitivamente esto no, aunque México se puede decir que esquivó una bala desde el punto de vista de los aranceles, claramente es un entorno global muy afectado, ¿no? Estamos hablando de que se le pusieron aranceles de 34% a China, algo similar a la Unión Europea. Tú pusiste la lista de países. Todo esto va a tener un impacto en la economía global, ¿no? Y dado que México está tan vinculado en las cadenas de producción, ¿no? Aunque no se le haya puesto un arancel, va a tener un impacto, ¿no? Y el otro tema es que aunque no se le haya puesto unos aranceles el día de hoy, esa incertidumbre de los productores de México va a seguir ahí por 4 años, ¿no? Estamos hablando de que el Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos con Canadá y el TEMEC se va a renegociar en el 2026, ¿no? En donde pueden surgir muchas complicaciones, ¿no? Entonces, el impacto que esto tiene en la inversión, en que, a ver, si tú quieres poner una planta de carros en México para exportar en 3, 4 años y no sabes cuáles van a ser las reglas del juego, pues no lo haces, ¿no? Entonces, esto claramente va a tener un impacto negativo en la confianza empresarial en México, por decirlo así, ¿no? Ahora, sí. Sí, efectivamente hay incertidumbre, la confianza disminuye, obviamente, por esta incertidumbre de que el presidente Donald Trump mencionó hoy que el Tratado de Libre Comercio en la región de Norteamérica es muy malo y en vísperas de la renegociación, pues obviamente podemos esperar que el 2026 no va a caminar tampoco como no lo ha hecho este año. Entonces, desde esa perspectiva, pues continúa esto que tú mencionas. Ahora, ¿cómo afecta en las economías de los diferentes países, hablando o a qué país se les afecta más este paquete arancelario, si las economías, digamos, más sólidas o a los países emergentes como el nuestro y como la región de América Latina en general?
Sí, no, les afecta mucho a las economías emergentes, ¿no? Y ahí tú ponías la lista de aranceles el arancel que se le puso a China es bastante alto, ¿no? Ahora, las exportaciones de China a Estados Unidos como porcentaje del PIB no son tan altas como en otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países en Asia más pequeños como Vietnam, Corea del Sur, que se les pusieron aranceles relativamente altos y las exportaciones representan un porcentaje mucho más importante de su PIB, ¿no? Porque son economías más pequeñas. Entonces, estamos hablando de un escenario donde, aún es muy temprano para tener cifras exactas, pero claramente vamos a tener revisiones a la baja de la economía mundial, del crecimiento mundial, ¿no? Sobre todo en esos países que he mencionado. Oye, Pedro, ¿y Donald Trump sí va a lograr lo que pretende? Es decir, ¿va a reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con estos países? Porque llama mucho la atención que mencionó en varias ocasiones que los estudios son sólidos, son bien hechos, y ha insistido mucho en este tema que siempre se han aprovechado de Estados Unidos en términos comerciales, pero no podemos negar que Estados Unidos es el país que mueve mayormente la mercancía en el mundo. Sí. Mira, no lo va a lograr, sobre todo no en 4 años, ¿no? Que es periodo de tiempo muy bajo. Número uno, ¿por qué Estados Unidos tiene un déficit comercial tan alto? La razón es porque Estados Unidos, el consumidor estadounidense es casi el motor del mundo, ¿no? El consumo representa el 70% de la economía en Estados Unidos. El consumidor estadounidense es muy resiliente y demanda de todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos tiene un déficit comercial tan alto no señala vulnerabilidad, señala una economía muy dinámica, ¿no? Lo puedes lograr poniendo aranceles a productos de todo el mundo. Realmente no, porque lo único que vas a causar es tener un aumento en el nivel de precios, de tal manera que afectes al consumidor estadounidense, ¿no? El otro objetivo que tiene Donald Trump es regresar la manufactura del resto del mundo a Estados Unidos, pero eso tampoco va a ser muy posible, ¿no? O sea, la mayoría de las economías desarrolladas que tienen una transición a través de siglos de ser economías emergentes a desarrolladas, se van especializando más en el sector de servicios, ¿no? Mientras que el sector de manufactura va disminuyendo. Eso es algo muy, muy normal, ¿no? No veo cómo esto podría cambiar en 4 años. No, Pedro, y además, pues vamos a ver todavía las reacciones de los países. Después de este paquete anunciado por el presidente de Estados Unidos, probablemente se encarecerá aún más toda la cadena de suministro y, por supuesto, los productos terminados. Ahora, ustedes desde UBS Global Wealth Management, ¿qué les recomiendan a los inversionistas? ¿Cuál es la estrategia? Sí. Ahorita recomendamos, mira, van a haber ciclos positivos, ciclos negativos. Pensamos que como base, estar diversificados en diferentes activos, ¿no? Tanto de renta fija, pero también renta variable. Aún dentro de renta variable, estar diversificado y no estar, por ejemplo, muy expuestos a sectores que son muy cíclicos, ¿no? Porque cuando tienes una guerra comercial, los sectores de la economía son los que van a ser más impactados, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una canasta bien diversificada entre sectores cíclicos y sectores que suelen tener utilidades más resilientes a través de todos los ciclos económicos, de esa forma tienes un portafolio un poquito más resiliente, ¿no? Porque en un mundo con tantas incertidumbres geopolíticas, tanta incertidumbre económica, sobre todo después de hoy, que realmente estamos viviendo un cambio en el régimen económico del mundo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. En ese entorno quieres estar bien diversificado y no estar muy expuestos a sectores muy, muy cíclicos. Pues ya veremos cómo amanecen mañana los mercados en los diferentes países, por supuesto, y las monedas también, cómo se refleja toda esta situación que ahora estamos platicando. Pedro Quintanilla, estratega senior de mercados emergentes en UBS Global Wealth Management. Te saludo hasta Nueva York y te doy mucho
Muchas gracias. Te doy las gracias por haber acompañado a este espacio informativo. Tu opinión es muy valiosa para nuestra audiencia y para nosotros. Muchas gracias por tenerme. Que tengan buena noche. Seguimos a la plática. Gracias. Buenas tardes. Bye. Bueno, ya regresamos con el tema que nos atañe a todos el día de hoy. Hemos mencionado y desglosado toda la información de este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y no podemos olvidar que también va a imponer tarifas del 25% a las importaciones de cerveza y las latas. Por su parte, la cartera dijo que en un aviso del Registro Federal que los aranceles sobre estos productos se cobrarían a partir del viernes 4 de abril, es decir, en un par de días más. Precisamente quiero abordar este tema con Cintia Valeriano López, maestra, profesora de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y atender esta charla. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes, encantada de saludarte. Pues esto es un golpe precisamente porque también es un rubro importantísimo las exportaciones de cerveza para Estados Unidos y también las latas en todo sentido. ¿Cómo se lee sobre todo pues el efecto y el impacto negativo alrededor de estos aranceles, que bastante altos, por cierto, maestra? Sí, en efecto, México no solamente es un gran exportador de cerveza, tiene, de hecho, de acuerdo con las cifras del 2024, en realidad tiene un papel preponderante en Estados Unidos. Más del 80% de las cervezas importadas en aquel país son cervezas mexicanas y el nivel de preferencia que se ha desarrollado, particularmente en los últimos 3 años, pues ha sido sumamente importante al punto tal que precisamente lo que es la modelo especial se encuentra en el top de las cervezas preferidas de los estadounidenses a la hora de consumir. El estadounidense tiene un nivel de consumo de cerveza al año muy, muy alto, con las últimas estadísticas es de casi 106 litros al año por persona, lo que se consume en materia de cerveza, y a pesar de que existe una diferencia importante de precio, es decir, la modelo especial tiene en promedio un 25% de precio más alto de lo que costaría, por ejemplo, una Bud Light, pues la verdad es que se ha consolidado como una de las cervezas favoritas en el mercado doméstico, ¿no? Ahora, el asunto tiene 2 dimensiones, porque por un lado se trata de tasar o de colocarle un arancel específicamente a la importación de cerveza. Recordemos que estos rubros están totalmente fuera del TEMEC, pero por otro lado también se habla del mercado de las latas. Y si bien México realmente no es un exportador de aluminio, digamos, significativo en comparación, por ejemplo, con la venta de aluminio que realiza Canadá hacia Estados Unidos, en términos de lata sí somos un importante competidor. Nada más para darle una cifra al auditorio, más de 170 millones de dólares es a lo que asciende el mercado de las latas, la venta de las latas de aluminio, que sirven no solamente para la industria cervecera, sino para muchas otras industrias. Entonces, por un lado tenemos pues el golpe directo a los productores y exportadores de latas de aluminio, y por otro lado el impuesto que se le ha colocado directamente a la cerveza, ¿no? Y ahí, pues evidentemente en ese escenario todavía falta analizar distintos efectos negativos. Uno de ellos quizá tiene que ver con esta forma en la que pues precisamente el grupo empresarial representado por Bud Light pues ha sido particularmente muy insistente en establecer una serie de barreras o de medidas pues para tratar de equilibrar la competencia en su propio territorio, sobre todo por la forma en la que Modelo pues ha desbancado por completo a las cervezas locales, ¿no? 4.1 billones de dólares es a lo que ascendieron el volumen de ventas de cerveza nada más en el 2024 versus 3.4 billones de dólares, que es lo que ascendió la venta de cerveza de la empresa Bud Light. Esta colocación del impuesto como tal, específicamente a la cerveza, puede tener un impacto de entre el 15 y el 16% del total de los costos de producción, que es básicamente el rubro que aproximadamente se destina fundamentalmente al envase y a la etiqueta, ¿no? Más o menos entre el 15 y el 16%, lo cual en términos de precio podría representar un incremento de más o menos un 4.6, entre un 4 y un 4.6%, lo cual, pues haciendo una pequeña proyección, sobre todo considerando los últimos comportamientos,
pues podría representar un descenso en las expectativas de venta pues muy importantes, más o menos como entre el 7 y el 8% para el 2025. Entonces sí es un golpe considerable, es un golpe importantísimo para las empresas mexicanas. Falta ver la reacción de los consumidores, porque precisamente empecé mi intervención hablando sobre el diferencial de precios. Es decir, a pesar de que la cerveza mexicana es pues un 25% más cara que la cerveza norteamericana, está en el gusto y en las preferencias del consumo per cápita de los estadounidenses. Así que habrá que analizar cuál es la reacción. No necesariamente el consumidor percibe la cerveza como un bien indispensable en la mesa, pero ciertamente tiene un nivel de consumo muy alto y muy probablemente podamos encontrarnos con una resistencia muy sorpresiva por parte de los consumidores que estarían dispuestos incluso a pagar el diferencial con tal de mantener su consumo de esta marca en especial. Sí, esa era una de las observaciones, efectivamente, que como quiera el consumidor en Estados Unidos ha preferido las marcas mexicanas, las marcas de importación que vienen o que van desde nuestro país. Ahora, maestra, ¿no hay manera de alguna forma de amortiguar el golpe de este porcentaje arancelario en términos de la propia producción del producto, tanto en las cervezas como en las latas específicamente? Sí, por supuesto habrá muchas estrategias, por eso era tan importante tratar de clarificar un poco el escenario y dejar de estar sumergidos en esta burbuja de incertidumbre, en donde no sabemos con exactitud qué es exactamente lo que se quiere tasar, ¿no? Y estrategias hay muchas. Por ejemplo, este 25% que se propone en términos de tarifa arancelaria no se aplica per se de forma directa, porque en la producción de cerveza mexicana, por ejemplo, hablando específicamente de la cerveza y no de las latas, que ahorita me voy a referir a la lata de aluminio, hay una gran cantidad de componentes que provienen fundamentalmente de Estados Unidos. El caso más emblemático es el del lúpulo, por ejemplo, que se compra en su totalidad en Estados Unidos. En México no hay suficiente producción para poder abastecer la demanda, ¿no? Un porcentaje importante de la malta también viene de Estados Unidos. En fin, estos componentes pues evidentemente no podrían ser tasados, puesto que la producción viene fundamentalmente de Estados Unidos, por lo tanto permitirían que el impuesto pudiera disminuir. Ahora, por el lado fundamentalmente del aluminio, pues pueden encontrarse distintas alternativas, desde, por ejemplo, hacer una reconversión de la proveeduría, de suerte tal de que, bueno, pues México tendría que disputarse un porcentaje del mercado de latas de aluminio en Estados Unidos para poder adquirir estos bienes desde allá, de suerte tal que pueda, digamos, saltar o darle la vuelta a la aplicación de la tarifa arancelaria, pues al comprobar fundamentalmente el origen del componente, ¿no? E insisto, pues la repercusión es una repercusión que va entre un 15 y un 16%. Esto, pues evidentemente en términos de estrategias de carácter arancelario, que de cualquier manera por diferenciales de precio, pues tendrían realmente un impacto muy moderado con respecto al escenario más negativo que puede tener la industria. Hay quien ha hablado, por ejemplo, sobre la posibilidad de incrementar la producción o de colocar plantas de producción de cerveza en Estados Unidos para tratar de darle la vuelta también a la aplicación de los aranceles. Pero bueno, evidentemente esto es algo que no sucederá de un año a otro, ¿no? Se requieren inversiones muy importantes. Y la otra, pues que no podemos descartar, es la vía de la negociación diplomática, pues que sin duda en estos momentos está haciendo una labor importantísima, precisamente por la relevancia y la importancia que tiene este producto en el mercado norteamericano. Y en un tercer lugar, pues esperar también cuál va a ser la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos también de esto que ha mencionado, que está trabajando con los empresarios en relación a tratar de resolver toda esta problemática que se presenta, y probablemente esté pensando también pues en incentivos o ver cómo destacar el propósito, ¿no? El propósito de amortiguar esta situación que se está presentando pues con las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Pues maestra Cintia Valeriano López, profesora de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca, te agradezco mucho haya estado con nosotros, por supuesto tu opinión muy valiosa para nuestra audiencia, y seguimos platicando al respecto porque por supuesto es un tema que nos va a tener haciéndolo. Te agradezco mucho haya estado con nosotros. Encantada, muy buena tarde. Buenas tardes para ti. Le informo que un candidato al Poder Judicial
se encuentra bajo la lupa al ser sospechoso en el caso del asesinato nada más y nada menos que de un periodista. Óscar Valderas, nuestro especialista y colaborador de Milenio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Y bueno, pues esta es una situación que hay que platicarla y darle a conocer a nuestra audiencia con lujo de detalles. Óscar, ¿cómo estás? Hola Magda, qué gusto saludarte, buenas tardes. Efectivamente, es un tema muy grave porque además este personaje, este abogado Andrés Montoya García, no está nominado, no es el candidato a cualquier cosa. Quiere convertirse en magistrado de circuito con sede en Hermosillo, Sonora, donde presuntamente ocurrió el crimen de Alfredo Jiménez Mota, un periodista de 25 años que hoy, Magda, 2 de abril, cumple 20 años de desaparecido. Y la historia los vincula, hay una vinculación muy íntima. Alfredo era un reportero que había iniciado en La Nota Roja, en Sonora, y que poco a poco había dado pasos hacia la investigación periodística y tenía mucho interés en descubrir cuáles eran los nexos del crimen organizado con funcionarios estatales. Dentro de esa investigación había descubierto los brazos de los Salazar, un brazo armado del cártel de Sinaloa con varios servidores públicos. También había investigado al cártel de los Beltrán Leiva, había investigado también a otro grupo llamado Los Números. Y el día de su desaparición, hoy, insisto, hace 20 años, se comunica con una compañera del periódico Imparcial, le cancela unos planes que tenían para salir a cenar y le dice que va a ver a una fuente que está muy nervioso por la información que él tiene. Él acude con esta fuente y después, en la noche, ya no se le localiza. Pasan varios días sin que la gente sepa nada de él y es cuando se emite finalmente la ficha de desaparición que se mantiene hasta el momento. Las investigaciones posteriores revelaron que esa fuente con la que se reunió fue Andrés Montoya García, el hoy candidato a ser magistrado. Este abogado reconoció que efectivamente vio al periodista que tuvo una conversación de temas muy delicados y supuestamente lo dejó en un supermercado. Lo que las investigaciones posteriores arrojaron es que alguien habría privado de la libertad y probablemente de la vida a este periodista, y esa persona era un policía de policía judicial del estado, que era ni más ni menos que Andrés Montoya García, el hombre que, insisto, hoy es candidato y que hace 20 años estaba implicado en las investigaciones de este joven periodista porque era ni más ni menos que uno de los grandes responsables del sistema penitenciario en Sonora. Entonces, toda esta trama, evidentemente, al menos debería despertar la curiosidad de las autoridades e investigar la responsabilidad de Andrés Montoya García, este abogado que dice tener muchísima experiencia en materia de derechos humanos, pero que está implicado en la desaparición de un colega. Sin embargo, no ha sido llamado a declarar, no ha sido investigado de manera profunda. Y hoy la organización civil Defensores, que ha estado haciendo un monitoreo muy de cerca de las candidaturas, ubica la nominación de Andrés Montoya García en la categoría de candidaturas de altísimo riesgo porque estaría vinculado al crimen organizado. Y pues lamentablemente, mientras más conocemos los perfiles de algunos de los personajes que están buscando uno de los 3.400 puestos disponibles en esta elección del Poder Judicial, pues nos encontramos no solamente banderas rojas, sino historias muy negras. Exactamente, Óscar. Tal cual lo mencionas, y bueno, se ha estado expresando esta preocupación de que se pueden filtrar este tipo de perfiles a la hora de las candidaturas, algo que pues ha estado por parte de los legisladores insistiendo en que es seguro la forma en que están operando la propia reforma y además ahora la elección. Entonces hacemos el llamado a las autoridades encargadas de todo esto a que revisen estos perfiles, sobre todo en estos puntos donde hay alertas muy evidentes, estas alertas y focos rojos donde hay que poner atención, porque sería gravísimo que quien se encargue de impartir la justicia tenga sucias las manos, por un lado, o peor aún, influencia del crimen organizado, que podría ser el caso de alguna u otra forma, Óscar. Es correcto, porque hay muchos de estas candidaturas negras
que se van a poner en posiciones de poder en las cuales van a resolver asuntos penales, en el cual evidentemente estarán en una desventaja o en un riesgo inminente activistas, periodistas, personas que defienden derechos humanos, y por otro lado se podrían colocar en posiciones donde podrían alterar investigaciones que intenten resolver casos de desaparición forzada. Los televidentes que nos están escuchando están viendo en este momento por la pantalla de Milenio Televisión a Alejandro Encinas, y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Alejandro Encinas con este caso? Bueno, es que Alejandro Encinas en el sexenio anterior, como subsecretario, pidió una disculpa a nombre del Estado mexicano por la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, en un reconocimiento que se trató de un crimen de Estado. Es decir, no actuó el crimen organizado solo contra este colega de 25 años, hace 20 años, sino que el crimen organizado o los perpetradores del crimen actuaron a petición de servidores públicos, de representantes del Estado mexicano. Y ahí está, me parece, Magra, el gran riesgo de lo que estamos viendo algunos en esta elección histórica al Poder Judicial, que no hay los suficientes candados para impedir que personas como este abogado, Andrés Montoya García, realmente pasen por un perfilado, por un filtro que nos garantice que las personas que lleguen a estos cargos sean los idóneos para impartir justicia y verdad. Bien importante este tema que pones en la mesa el día de hoy, Oscar Valderas. Te agradecemos mucho lo hayas puesto en este espacio. Hacemos un llamado a las autoridades primero, a todos los involucrados en este asunto, que pongan especial atención, porque de verdad lo que va a suceder en las elecciones del Poder Judicial será irreversible y la responsabilidad obviamente es altísima alrededor del tema. Y pues hay que hablarlo, señalarlo, platicarlo y además actuar en consecuencia. Oscar, te agradezco mucho y seguimos platicando al respecto. Ojalá haya reacciones contundentes alrededor del tema. Gracias, Oscar Valderas. Gracias, Magda. Buenas tardes. Mañana estará disponible esta historia en todas las plataformas de Milenio, el candidato a magistrado vinculado a una desaparición de un periodista. Que tengas muy buena tarde. Con el mayor interés lo leemos. Oscar Valderas, nuestro colaborador. En nuestro periódico Milenio Edición Jalisco, la madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Teuchitlán relató cómo su hijo fue reclutado a la fuerza, obligado a colaborar con un grupo criminal y después desapareció. Está con nosotros el director editorial de Milenio Jalisco, Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás? Adelante, Alejandro. Mataron a una madre buscadora. Magda, me da gusto saludarte lamentablemente con esta noticia. Es que después de varios días en estado de gravedad y tras recibir un disparo, finalmente este miércoles murió la madre buscadora Teresa González Murillo. Teresita, para quienes la acompañaron en su incansable búsqueda de justicia, fue atacada a balazos en su hogar. Esto ocurrió el 27 de marzo pasado. 3 hombres armados irrumpieron en su casa en la colonia San Marcos de Guadalajara. Según una versión, intentaron robarle una tanda que acababa de recibir. Otra versión dice que la querían secuestrar, pero los asesinos iban en motocicleta y le dispararon. Así que nadie se traga este cuento de que estuvo bajo alguna amenaza por otras causas que no tienen relación con su incansable búsqueda. Su crimen ocurre en una entidad donde 8 de cada 10 carpetas de investigación por homicidio quedan impunes y donde van más de 15,200 desaparecidos según datos oficiales. Es decir, estamos en la entidad número 1 en desapariciones y el trabajo que deben de hacer las autoridades de justicia lo han tenido que hacer las madres y ocurre esta lamentable situación. Su colectivo Luz de Esperanza, Desaparecidos Jalisco, supo de su muerte el día de hoy, no por autoridades, sino por los periodistas. Y hay contradicciones porque la Fiscalía de Jalisco insiste en que fue un robo y niega vínculo con su activismo, pese a que ella buscaba a su hermano Jaime, desaparecido desde septiembre de 2024. Sin embargo, recibía amenazas del crimen organizado y hoy ha sido ejecutada Teresita, así que las autoridades tienen otro reto y una papa caliente que resolver porque tiene que haber justicia en el caso de Teresita. De por sí, la situación, como bien sabes, Magda, en Jalisco está tensa y esto todavía complica más las cosas.
Tanto en la operación como también en el relato, mi querido Alejandro. Así que vamos a estar leyendo mañana Milenio Diario, precisamente en su edición Jalisco, para estar bien enterados de todo lo que sucede ahí y no dejar pasar nada. Hay que seguir exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo y que digan la verdad y transparente en todo lo que está sucediendo. Gracias, Alejandro Sánchez. Nos vemos la próxima. Muy buenas tardes. Hasta pronto, Magda. Buena tarde. Gracias. Gracias a usted también por habernos acompañado. Viene Abelina Lesper. No se vaya.